Carlos Elizondo Mayer Serra, ¿cómo la ves? ¿Cómo estás? Mira, sobre Todo esto hay también mucho de política. Sobre esto no comento, digamos, yo creo que lo que podemos tratar de ver a un año de distancia son dos cosas, Pepe. Por un lado, que poco hemos avanzado en lo fundamental. Como tú le preguntabas a María Amparo, ¿por qué se cayeron los edificios? No se cayeron por el temblor. Nuestro código de construcción debió haber permitido que el grueso de los edificios no se cayeron. Se cayeron porque no tenemos, por un lado, digamos, las estructuras institucionales para asegurarnos que se cumple el reglamento. Hay mucha corrupción atrás de esto. Y dos, que también... Y mucha codicia. Codicia y corrupción, que son almas gemelas, mi querido Pepe. Y por otro lado, también una cosa que es bien importante. No supervisamos que los edificios se usen para lo que fueron construidos. Yo descubrí que tenía un archivo muerto en una bodega que tengo en la azotea. Tuve suerte, pero esa azotea no debería haber tenido las cantidades de papeles, ya los bajé, estoy lentamente destruyéndolos, pero no tenemos la cultura de la supervisión de que el edificio o el inmueble esté en las los está sobrepesando. Sobrepesando. Exacto, está en buen mantenimiento, se empezaron a oxidar las varillas, hay una filtración, toda una serie de elementos que en muchas otras ciudades se están revisando y los inmuebles están pasando una verificación. Verificamos los coches y no verificamos los inmuebles, Pepe. Bueno, hay muertos que andan buscando vivos, ¿no? Los muertos de los tráileres en Jalisco. Bueno, esa cosa horrenda que eso ya es el surrealismo macabro que solamente ocurre en México. Si esto lo ve un alemán o lo ve en Namibia o en Vietnam, se van a... No van a entender dónde están. No van a entender salen corriendo, es una cosa espantosa. Ahora, todo esto ha servido de algo en México políticamente. Ha habido una transformación democrática. Mira, el 85 significó un cambio. Ahora el 19 de septiembre de hace un año también. El sismo del 85 sin duda tuvo un impacto en la frustración de la sociedad respecto a la capacidad del gobierno de resolverle los problemas. Y más de un colega ha hilado la emergencia democrática del 88 con el sismo del 85. Y creo que hay muy buenas razones para verlo así, sobre todo en la Ciudad de México, un sismo mucho más concentrado en la Ciudad de México, una sociedad que se vuelca, sale, encuentra un gobierno incapaz de reaccionar, un presidente de la Madrid que aparenta estar asustado, poca capacidad de reacción en general, sistemas centralizados como aquella central Victoria, recordarás, se cae esa central y nos quedamos sin teléfono horas porque todo estaba concentrado en un solo lugar. Yo creo que en eso hubo avances, pero yo creo que el sismo de hace un año sí manifestó un gobierno que reaccionó, digamos, mediáticamente bien, ahí estaban las fotos, todo el mundo paseando y lo que tú quieras, pero que mostró, por un lado, esta corrupción a la que hacíamos referencia, Pepe, que ha documentado también Mexicanos contra la Corrupción en este estudio para el cual ya entrevistaste a María Amparo Casar, pero dos, Pepe, pues la negligencia y incapacidad para... ¿Cuántos DROs están en la cárcel? ¿Qué ha pasado con la señora, como tú le preguntabas al jefe de gobierno, la dueña del Repsamen? Tantos presuntos responsables que siguen como si no hubiera sucedido nada. ¿Han sancionado, Pepe? Yo sé que no, es una pregunta retórica. ¿Han sancionado a las empresas que tuvieron sistemáticamente o en varias ocasiones problemas en los edificios que construyeron? No, siguen construyendo, no sabemos si ya cambiaron sus prácticas o no. Es que ya tenemos un listado de cuáles son esas empresas para no ir a comprar un inmueble construido por ellos. No tenemos claridad de cómo se usaron los recursos. El futuro secretario de la SEDATU publicó el fin de semana un muy buen estudio, un resumen de un muy buen estudio que se ha hecho sobre cómo se gastaron los dineros, hasta dónde se cumplió realmente con lo prometido, y siempre ves que el Estado queda rezagado. El fideicomiso del Senado pues no se formó, no se gastó, no se sabe. El fideicomiso de Morena no sabe muy bien cómo se gastó, no cómo se sabe. Había un reporte sobre el fideicomiso muy generoso del Grupo Carso, tampoco es muy claro cómo se ha gastado, no por culpa de Carso, sino por Centrón. Quienes administran el proceso de la reconstrucción. Exactamente, entonces yo creo que sí nos mostró cuán incompetente
es el gobierno mexicano y cuántos espacios de corrupción están abiertos sin que pase nada. Y no lo puedo probar, no tengo elementos suficientes para decirlo, pero sí parecería que una parte del enojo contra la clase gobernante, capturó también Andrés Manuel López Obrador, pues es un reflejo de lo que todos vimos hace un año tristemente y en los meses posteriores a quienes siguen sufriendo el abandono del Estado mexicano. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Gracias, buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.